Ok. Tengo su foto de Jocelyn, Valentina, Israel. Catalina presenta un... ¿Qué es lo que es? ¿Y dónde está Catherine? Se me pierde Catherine. Bueno, empecemos entonces. Antes de empezar, mañana tengo que decirle que tendremos paso práctico de tejido muscular. ¿Cierto? Mañana jueves en la tarde. ¿Ok? Ok. Bueno, profe. Ya está. Porque estoy nervioso, ¿cierto? ¿Me escucharon? ¿Laboratorio? ¿Cómo, ¿Cuál fue profe? No, no escuché bien. ¿Cuál fue el último laboratorio que hicimos? Tejido nervioso. O sea, perdón, tejido óseo. ¿O no? Sí, creo que tejido óseo, eso es lo que tengo yo por lo menos. Entonces mañana correspondería al tejido muscular. ¿Ya? Para no perder tiempo, después conversamos en el tejido en el jueves, entonces en la tarde, ¿ya? Porque hasta aquí llega la materia de la primera evaluación, entonces yo tengo que terminarla. Ok, empecemos entonces. El soma neuronal o el pericardio neuronal. ¿Qué encontramos ahí? Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que he mencionado o no lo he mencionado, aquí lo vamos a mencionar. Por ejemplo, en el soma neuronal vamos a encontrar los grumos de Nisser. ¿Ya? ¿Qué son esos que están ahí? Po? Los grumos de Nisser, ¿qué son? Son retículos endoplásmicos rugosos más polirribosomas, ¿ya? Y ahí es donde se produce la síntesis de neurotransmisores. Esta es una microscopía electrónica, esas estructuras son los grumos de Nisser, y aquí teñido, ¿no es cierto?, en un corte histológico. Normalmente, fíjense, todos estos espacios que hay acá no son espacios vacíos, sino que esta es la forma neuronal. Lo que pasa es que se produce la deshidratación. Se fija aquí, menos deshidratación en la microscopía electrónica, pero aquí en los tejidos nerviosos, en técnicas históricas normales, sí hay mucha deshidratación y entonces la célula se achica, pierde un tercio del volumen. Tanto en la célula del conectivo, nervioso, muscular también. Entonces, para entenderlo, entonces, no hay espacio aquí, porque esto es igual que el epitelio, tiene origen del exoderma. ¿Ya? Entonces, en el soma neuronal encontramos los grumos de Nissen. ¿Qué más encontramos? Vamos a encontrar las neurofibrillas. ¿Y qué son las neurofibrillas? Esas que están ahí. Ahí aparecen, esas son las neurofibrillas. ¿Qué son las neurofibrillas? Son pseudoestructuras que no existen en las neuronas y son aglutinaciones de los neurofilamentos y neurotúbulos, o sea, los microtúbulos, que de depositarse plata metálica sobre ellos se aglutine y forma entonces una pseudoestructura más gruesa denominada neurofililla, pero no existen las neuronas vivas. Es como un día de nevazón, ¿no es cierto? Cubre a las ramas, pero las ramas de repente un día de nevazón entonces aparecen gruesas, porque es cubriendo entonces más de una ramificación de la rama. Esas son las neurofilillas, y están en los somas neuronales y en las prolongaciones dendríticas como axónicas. Antiguamente se pensaba que eran, decían que era el esqueleto. No, son falsamente estructuras, pseudoestructuras. ¿Qué más encontramos? Encontramos la lipofucsina, eso que está ahí, esos granos. La lipofucsina, ¿no es cierto?, son acúmulos lisosomales, inocuos, que han gastado toda su bacteria enzimática. ¿Y por qué ocurre eso? Porque estas neuronas, todas las neuronas tienen mucha actividad neuronal, ¿vale? Es decir, síntesis de neurotransmisores. Por lo tanto, los grumos de Nissen envejecen rápidamente, entonces hay que estarlos reemplazando. ¿Y cómo se reemplaza? Fagocitándolos. ¿Se acuerdan que existían poco lisosomas? Fagocitan entonces el Nissen viejo y lo destruyen por la enzima que contienen los lisosomas, pero son proteasas, vale decir, destruyen las proteínas de membrana fundamentalmente.
Pero los fosfolípidos de la membrana no lo puede destruir, porque no tienen lipasa, de tal manera que quedan acumulados, entonces gastan toda la batería enzimática, destruyen todas las proteínas transmembranales, periféricas, pero los fosfolípidos no pueden entrar. Entonces, al gastar toda la batería tratando de destruir a los fosfolípidos, entonces quedan como acúmulos lisosomales inocuos, ¿ya? Que se tiñen con la fucsina, por eso se llama lipofucsina. Entonces también son lisosomas inocuos. ¿Qué más encontramos? En un soma neuronal, la sustancia negra, eso que está ahí. La sustancia negra, ¿no es cierto?, son depósitos de un pigmento de melanina, de color café a negro, y que se depositan, ¿cierto?, sobre el soma neuronal, se depositan en el soma neuronal de las neuronas. Y hay zonas, ¿no es cierto?, del cerebro que las neuronas depositan sustancia negra, que es melanina, que nos da el color de la piel. Eso es todo lo que podemos encontrar entonces en el soma neuronal. Hablemos de las dendritas ahora. Luego ahora de los axones. Las dendritas son prolongaciones, entonces, ¿no es cierto?, sensitivas, son terminaciones sensitivas. De su origen, entonces, zonas más gruesas, pero a medida que se van ramificando, se van adelgazando. Son muy numerosas y muy cortas. ¿Qué presentan? Presentan unas espinas dendríticas, esas que están ahí, espinas. ¿Se fijan? Miren el axón liso. Pero todas las dendritas tienen espinas dendríticas. Aquí está una de ellas. Y aquí está una sinaxis axodendrítica. ¿No es cierto? Vamos a ver que existen inhibitoria y excitatoria, pero eso lo vamos a ver a continuación. Me refiero a sinapsis, inhibitoria y excitatoria. Pero, ¿qué es lo que hacen las dendritas? Las espinas dendríticas. Aumentan la superficie del árbol dendrítico para tener mayor contacto, entonces cantidad de sinapsis, y aumentan en una mica su volumen, lo que es harto. El axón ahora. El axón es único, ¿ya? Algunas neuronas motoras pueden medir hasta 1 metro de longitud, otros son más cortas, ¿ya? El axón es una prolongación única que conduce impulsos nerviosos a través de una onda despolarizadora. Y aquí está. Ahora, en toda su trayectoria, entonces se envuelve, bueno, esa es la que produce el transporte axonal, ¿no es cierto? Transporte de neurotransmisor. Pero existen axones mielínicos, como este que están acá, esa es la mielina, o este que está acá, la mielina, y axones amielínicos, ¿ya? Que no tienen no, está el axón, pero está la célula, pero no logran formar mielina. Ya vamos a ver cómo se forman. De tal manera que la velocidad de conducción del pulso nervioso es más rápida en axones mielínicos. Por la teoría de la conducción saltatoria, por el estímulo Piaget, salta acá, salta acá, salta acá, salta acá, y ya llega ya al teloeno. ¿Te fijas? Si viniera despacito, los amielínicos vienen así, es más lento. De tal manera entonces que en el sistema nervioso periférico la célula Schwann le proporciona la mielina a los axones. Y aquí tengo, ¿no es cierto? Esta es la mielina, esa es la mielina, y ese es el citoplasma de la célula Schwann. De tal manera que va formando vainas. Por ejemplo, las vainas que envuelven axón es la vaina de mielina, luego viene la vaina de Schwann, que es el citoplasma de la célula Schwann, y la vaina de Key-Rexo, que corresponde a la membrana basal porque tiene origen ectodérmico. Y esta zona, ¿no es cierto?, es la zona donde termina una célula de Schwann y empieza la otra. Por lo tanto, la célula de Schwann mieliniza un segmento y luego tiene que venir otra célula de Schwann. ¿Se fija? Y aquí tengo la mielina y vamos a ver cómo se forma. Y aquí está el nodo de Rambier. Fíjese, el sistema nervioso periférico, los nodos de Rambier están semidescubiertos, fíjese, porque tiene interdigitaciones con la célula de Schwann vecina. En cambio, el sistema nervioso central, fíjese, aquí está la mielina, ¿ya? Aquí está su axón, esta mielina la forma el oligodendrocito. Fíjese, el nodo de Rambier está descubierto, ¿se fija? En cambio, aquí tienen prolongaciones que traslapan, ¿no es cierto?, esta zona. Pero en cambio, el sistema nervioso central tiene axones descubiertos. Entonces, las células de Schwann forman la mielina alrededor de los axones en el sistema nervioso periférico. ¿Y cuándo empieza esto?
el proceso de inmunización ocurre más o menos a los 6 meses del desarrollo uterino. ¿Y cuándo termina? A los 12 años aproximadamente. Por eso los niños van a la cuna, a la sana transición, pre-kinder, kinder, ¿no es cierto? Primero básico, ¿no es cierto? Segundo básico, a los 12 años termina todo este estímulo apresto. Ahí termina entonces el proceso de amenización. La amenización de la acción por la célula Schwann en el sistema nervioso periférico ocurre de la siguiente manera. Fíjense que aquí tengo la célula Schwann, ahí está su axón, ¿se fija? ¿Cómo se produce entonces la amenización? Por rotación. Fíjense, esta célula Schwann empieza a rotar y va a fusionar sus hojuelas, quedando aquí un mesaxo externo y mesaxo interno. Pero ante el desarrollo, 6 meses, así empieza el proceso, sigue rotando, fusionando las proteínas periféricas, ¿no es cierto? O transmembranales, formando esta hendidura que se llama el mesaxón externo y un mesaxón interno, ahí está escrito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es formando la fusión? La mielina. Por lo tanto, la mielina podemos decir que no es otra cosa que membrana plasmática modificada. Entonces, la mielina es una membrana plasmática donde se fusionan, ¿no es cierto?, las membranas de la célula de Schwann a rotar por sobre sí misma. Y ahí tengo, por ejemplo, en un corte microscopía electrónica, ese es el axón, ese es el núcleo de la célula de Schwann y esa es la mielina. Con mayor aumento, ¿no es cierto?, este inserto, esta es la mielina. Si nosotros miramos entonces en un segmento la formación de la mielina, aquí tengo, por ejemplo, el citoplasma, el axón, aquí tengo el citoplasma en la célula de Schwann, y aquí está su membrana plasmática, las membranas trilaminar, ¿no es cierto?, con las proteínas periféricas, otras membranales y el centro de la fosfolípidos. Pero fíjense, al ir rotando va quedando esa capa, ¿no es cierto?, de las proteínas con esta capa. Cuando se fusiona entonces, ¿no es cierto?, esta capa que está acá, esta capa, ¿no es cierto?, de la capa de la mielina, entonces cuando se fusiona la capa entonces externa, esta es la parte externa, ¿se fija? Da origen entonces a una zona que se llama la línea intraperiódica, esa que está aquí, esa que está ahí. Pero cuando se fusionan las hojuelas, llamémosla así de esa manera, ¿no es cierto?, de la capa interna forma la línea densa mayor, ¿se fija? Esta que está acá. Y esta línea intraperiódica es producto de la fusión de las hojuelas externas, de las proteínas externas, de la membrana plasmática, la célula de Schwann, que al ir rotando entonces se fusiona en una sola proteína. Y esto ocurre acá a intervalos de 12 nanómetros. En cambio, la línea densa mayor tiene 3 nanómetros de ancho y ocurre por la fusión de las hojuelas internas de la célula de Schwann. Y así se forma la mielina. La primera capa, la mielina. Segunda capa, citoplasma de la célula Schwann, vaina de Schwann. Y por fuera aquí falta la vaina que es el resto, que es la membrana basal. En cambio, en el sistema nervioso central, los oligodendrocitos son los responsables de formar mielina. ¿Se fija? Y aquí existe un oligodendrocito que está formando un segmento de mielina, ¿se fija?, de un axón, pero voy a formar mielina de otro axón o de otro axón. Entonces forma mielina a varios axones. No es como la célula de Schwann, que solamente mieliniza un segmento del axón. Entonces mieliniza los axones del sistema nervioso y pueden mielinizar a más de un axón. La mielina, entonces, en el sistema nervioso central está formado por los oligodendrocitos y el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann. La mielina en el sistema nervioso central es delgada y el oligodendrocito puede mielinizar entonces varios axones. En cambio, en el sistema nervioso periférico es más gruesa la mielina, ¿ya? Y la forma la célula de Schwann. Y solamente mieliniza un segmento del axón, nada más. ¿Por qué es más gruesa? Porque está menos protegido en el sistema nervioso periférico. Los nodos de Ranvier son zonas de término, ¿no es cierto?, de un segmento de la mielina. Entonces, el lugar de la fibra nerviosa donde el axón está descubierto por la mielina. Pero ¿qué hemos dicho nosotros? Que en el sistema nervioso periférico el nodo de Ranvier está semi descubierto. Como acá, por ejemplo. ¿Se fijan? En la flecha. Pero en el sistema nervioso central el axón está totalmente descubierto, el nodo de Ranvier.
Ahora, durante la formación de la mielina hay zonas que no se fusionan, las hojuelas, tanto interna como externa, y forman estas cisuras de Smith y Lantima, o cisuras de Smith y Lantima. ¿Qué función tiene? Mayor comunicación entre el soma, bueno, pero no es soma, esto es el axoplasma, el axón, el plasma, axoplasma, con la parte externa. Tiene mayor comunicación. Porque este segmento está aislado por la función de la hojuela. Ahora, los nodos Rambier son diferentes en el sistema nervioso central y periférico, como hemos visto. En el sistema nervioso central que le proporciona la mielina y los oligotrocitos, pero el nodo de Rambier está descubierto, ¿se fija? De esa manera. Entonces, son nodos descubiertos. Y aquí tengo un oligotrito formando mielina a un segmento, otro segmento, pero también mielina a otro axón. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann, ¿no es cierto? El nodo de Ramier está semicubierto. ¿Ya? Son cubiertos, semicubiertos. Esa es la diferencia. ¿Y qué es la proporción entonces? Esta es la mielina en la célula de Schwann. Esa es la diferencia. En consecuencia, los nodos de Rambier en el sistema nervioso periférico están semidescubiertos, y en cambio en el sistema nervioso central son descubiertos. Y aquí tengo, por ejemplo, un axón descubierto. ¿Dónde? Sistema nervioso central. ¿Se fija? Y esta es la vaina mielina, ¿no es cierto? Y esta es la vaina, esta es la célula, el citoplasma, entonces la del oligotrocito. Ahora, existen fibras nerviosas amielínicas. Por ejemplo, ¿cuáles? Esta. Aquí tengo un núcleo en la célula de Schwann, aquí tengo un axón, otro axón de menor diámetro, otro axón, otro axón. Aquí son axones. Ahora, esas son fibras nerviosas amielínicas, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué son amielínicas? Porque no logran rotar, entonces no logran fusionar las hojuelas. Entonces, una fibra nerviosa son los axones más sus vainas que envuelven. ¿Y cuáles son las vainas? En el sistema nervioso central, la fibra nerviosa está constituida por el axón más sus vainas envolventes. ¿Cuál? La vaina de mielina y el oligoendrocito. En cambio, ¿y qué forman? Haces o tractos. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la fibra está constituida por el axón más sus vainas. Entonces, cuando vemos fibra nerviosa, va a involucrar el axón más sus vainas. Por ejemplo, ¿cuáles son las vainas envolventes? La vaina de mielina, la vaina de Schwann, el citoplasma que queda, ¿no es cierto?, de la célula de Schwann, y la vaina de Kay y Recio, que es la membrana basal por su origen ectodérmico. Esas son las vainas vainas que envuelven entonces al axón y forman entonces el axón más sus vainas envolventes. ¿Y qué forman el sistema nervioso periférico? Los nervios. Entonces, las vainas de una fibra nerviosa periférica son así, pues, de esta manera. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, la vaina de mielina, esa que está ahí, la mielina, vaina de mielina, ahí está la flecha, la vaina de Schwann, que corresponde al citoplasma de la Schwann, y lo negro que está ahí corresponde a la vaina de Key-Rex, que es la membrana basal. Y por fuera, eso que está ahí corresponde al endoneuro, que es tejido conectivo. Oye, aquí está el nodo de Rambier. Pero este nodo de Rambier, ¿no es cierto?, se traslapan las membranas de la célula Schwann. Por lo tanto, esto es un nodo de Rambier del sistema nervioso periférico. A diferencia, aquí este nodo de Rambier desde el sistema nervioso central está totalmente descubierto. Ese es el axón y la mielina aparece en color café. Ahora, producto de la deshidratación, ¿no es cierto?, las vainas de mielina, cuando se deshidrata y lo que tenemos que colocarle nosotros un líquido que sea sólido a la temperatura, tengo que colocar solvente. Entonces, cuando yo coloco solvente en los tejidos, sobre todo en la fibra, en los nervios, yo solo utilizo los fosfolípidos de la mielina. ¿Y qué es lo que me queda? La fracción proteica. ¿Y qué forman esa estructura que está ahí? Que se llama la neuroqueratina. Vamos a ver qué es lo que es la neuroqueratina a continuación. Pero antes de eso, las cisuras de Smith y Lantima. Esa que tenéis. Las cisuras de Smith y Lantima
corresponden, son zonas donde no se fusionan las hojuelas de la membrana plasmática. Esto ayuda a la comunicación entre el medio externo y el ectoplasma. Ahora, la neuroqueratina que hacía mención, que parece esto que está acá, ¿ya? Es una pseudoestructura, es una fracción, ¿no es cierto?, proteica de la melanina que al ser tratada con esta fibra nerviosa con solventes orgánicos, solidifica entonces los fosfolípidos de la membrana plasmática, dando entonces la fracción proteica que precipita por acción de los solventes orgánicos utilizados para ser incluidos en parafina, que es el medio que le da resistencia a temperatura, para entonces consistencia sólida y poder cortarlo. Y esta es la neuroqueratina. Son como rejas que han quedado proteicas. Este es un nodo de Nambier, ¿cierto? Esto representa entonces un nodo de Nambier del sistema nervioso central, y esos son los fisuras de Smith y Lanterman. Y aquí entonces en un corte de fibra nerviosa, esta es la neuroqueratina. Bueno, eso azul que está ahí es la axón, pero la neuroqueratina es eso que está ahí. Eso. Entonces la neuroqueratina, entonces es un buen indicador para señalar si la fibra nerviosa es mielínica o no. Si tiene neuroqueratina, es mielínica. Y los nodos de Rambier entonces se ven conformando una cruz entre el axón, esas son las neuroqueratina, entre el axón y el nodo. Esa es la cruz que señalo yo. Ese es el axón y ese es el nodo de Rambier. Entonces, el nervio periférico también tiene que estar protegido, y están protegidos por vainas conectivas que le envuelven. ¿Y cuáles son ellas? Externamente tengo el epineuro, que es tejido conectivo laxo. Eso. Luego sigue el perineuro, ¿ya?, de tejido conectivo denso. Es el que protege entonces a la fibra nerviosa. Y internamente tengo el endoneuro, de tejido conectivo laxo. Esas son las vainas conectivas que envuelven un nervio periférico. De tal manera que los nervios mielínicos, ¿no es cierto?, que tienen, están constituidos entonces, por ejemplo, acá conomio, esta teñida la mielina, de color café. La tiñe la mielina, los fosfolípidos de la membrana. ¿Cómo se hace entonces? Y aquí, entonces, corte transversal, un nervio mielínico, ¿cierto? Ahí está la mielina, eso que está envolviendo. En el centro está el axón. Esa es la vaina mielina teñida, y ahí está la vaina entonces mielina, también teñida con tinciones de plata. Esos son. Entonces, las fibras nerviosas, algunas son de mayor diámetro, otras de menor diámetro. A mayor diámetro, mayor mielina, mayor velocidad de propagación de impulso nervioso. Esas son las tipo A. Las tipo B, entonces, son fibras mielínicas, pero de menor diámetro y menor cantidad de mielina. En cambio, los nervios amielini, mire, ¿cómo son? Aquí tengo el citoplasma de la célula Schwann, ahí está su núcleo. Fíjese, en los nervios amielínicos, la célula Schwann envuelve a un axón. No solo un axón, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varios axones. ¿Se fija? ¿Y qué es lo que va formando? Es el mesaxón externo y mesaxón interno. Pero no logra rotar, no logra fusionar. Solo envuelve nada más. ¿Se fija? Y esto visto al microscopio, bien digo, microscopio óptico, un nervio entonces que está al lado. Entonces, en los mielínicos existen muchas células Schwann que contienen a uno o varios axones que envuelven entonces la célula, sin que esta célula entonces logre rotar para fusionar las hojuelas y logre formar entonces mielina. Solamente entonces la envuelve, pero el corte histológico se ve como verdadero orificio, esa es la envoltura. ¿Se fija? Orificio. Y los núcleos de esos anteños corresponden a las células de Schwann. Y aquí pueden verse entonces el mesaxón externo, se ven como rayitas nada más. ¿Se fija? Así se observa entonces las fibras nerviosas mielínicas, cavidades entonces donde se ubican el axón o los axones. Y entonces ahí está la célula de Schwann, y entonces frontalmente los nervios observan una serie de rayitas, esta que está, que son las hendiduras donde entonces está y se inicia la envoltura del mesaxón. Y esos son los mesaxón, la hendidura mesaxón externo. Ahora, hay nervios mielínicos que solamente envuelven a un axón o a varios axones, como acá. Pero aquí tengo varios axones, fíjese, más de un axón está envolviéndolo ahí. Esta es la Schwann.
Entonces, existen nervios mielínicos y nervios amielínicos. Ese es un nervio mielínico. ¿Y por qué es nervio mielínico? Porque tiene neuroqueratina, ¿ya? Si sufre neuroqueratina, las fibras son mielínicas, ¿ya? ¿Ok? En cambio, aquí en los nervios amielínicos no logran formar entonces neuroqueratina, por lo tanto son nervios amielínicos. Así lo podemos nosotros diagnosticar en un corte histológico en un laboratorio. Esas son entonces las fibras nerviosas amielínicas. Se en puras rayitas, ¿no? El mesaxo entonces externo. Pero un nervio existe nervios mixtos. ¿Cómo están constituidos los nervios mixtos? Por fibras nerviosas mielínicas, lo claro es el axón, ahí se nota mejor el núcleo de la célula Schwann, mientras más grueso el axón, igual que acá, célula Schwann, mayor cantidad de mielina tiene. Pero estas son fibras mielínicas. Pero también hay fibras amielínicas, esas por ejemplo, fíjese, puras cavidades. O acá, puras cavidades, puras cavidades. Fibra amielínica, 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 ¿se ve? Puras cavidades. Y en esas cavidades están entonces los axones. Lo que pasa es que aquí no se tiñó el núcleo. Pero en otros segmentos de una fibra amielínica podemos encontrar núcleo. Aquí, por ejemplo, o ahí. ¿Se fija? Entonces existen nervios mixtos conformados por fibras mielínicas y fibras amielínicas. Y aquí tengo microscopía electrónica, un nervio mixto. Este es un nervio mielínico. ¿Se fija? Ahí está la mielina. Aquí está el núcleo de la Schwann, mielina. Entonces, estos son entonces un nervio mixto. Pero fíjese acá, aquí tengo una fibra, ahí tengo los axones, axón. Esta es la célula Schwann. No logra formar entonces mielina. Tengo los axones, el axoplasma. Necesitan axones gruesos y axones más delgados. ¿Se fijan? Toda esta zona es entonces una fibra nerviosa amielínica, igual que acá, amielínica. Aquí igual, amielínica. Este es amielínica, por eso aparece una A. Y aquí parte una fibra, igual que acá, amielínica. Pero estas son todas fibras mielínicas. Entonces, la fibra mielínica, los nervios mixtos, están formados por fibras mielínicas y fibras amielínicas. Ahora, hay un proceso de regeneración de las fibras nerviosas. Por accidente, por ejemplo, a veces, ¿no es cierto?, se produce una lesión y ruptura. Se rompe, ¿no es cierto?, esta inervación. Producto un choque, por ejemplo. ¿Qué es lo que se produce aquí? Aquí tengo la inervación neuromuscular. Cuando se produce, esto es normal, pero cuando se produce una lesión, se rompe entonces el axón. ¿Se fija? A las 2 semanas empieza un proceso de destrucción, de disminución o destrucción de los grumos de Nice. Eso se llama la cromatólisis. El núcleo se va a un extremo, pierde su forma estrellada la neurona. Esta es una neurona motora. ¿Se fija? Se interrumpe entonces la inervación hacia la fibra muscular. La fibra muscular empieza a adelgazar, ¿ya? Porque le falta entonces la inervación, el estímulo. Pero a las 2 semanas entonces empieza la invasión entonces de los macrófagos. ¿Y qué hacen los macrófagos? Empiezan a fagocitar la porción distal que se destruyó. Pero aquí se destruyó, entonces empiezan a fagocitar todo lo que tiene el axón, ¿no es cierto?, el axoplasma, pero quedan las células de Schwann, ¿ya? Por invasión de los vasos sanguíneos, por invasión de los macrófagos, destruyen ese segmento. Pero a las 3 semanas después de la lesión, la célula empieza a recuperar su forma estrellada. El núcleo aumenta los grumos de Nice. El núcleo empieza a hacerse periférico. Y fíjese, existe un crecimiento del axón. ¿Y qué hacen las células de Schwann? Empiezan a formar un tubo. ¿Ya? Si ese axón o parte de un axón, aquí se empieza a ramificar, se llega a introducir sobre el tubo, el músculo atrofiado recupera entonces su atrofia. Y a las 3 semanas, a los 3 meses después de la lesión, la unión neuromuscular está totalmente reparada. Y el músculo no se ha atrofiado y vuelve a su diámetro normal. ¿Se fija? La regeneración neuronal ha sido satisfactoria. Y eso lo hacen los neurocirujanos, ¿no es
cierto?, de, digamos, colocar, ¿no es cierto?, por eso usa microscopía, la unión para que se ponga esta restitución. Ahora, pero si la regeneración neuronal es insatisfactoria, fíjense, hay un crecimiento del axón, pero estos axones no logran introducirse a ese tubo formado por las células de Schwann. Esa conexión no ocurre. Por lo tanto, el músculo empieza a atrofiarse. ¿Y quién lo forma? Una neurona de amputación. Entonces la persona siente los mismos estímulos, pero no está inervado. Siente, le duele, por ejemplo, el dedo de una extremidad, ¿ya? Pero si mira, no tiene dedo, no tiene pierna, siente la misma sensación. Y eso se forman las neuronas de amputación. Y esta regeneración que tengo acá se llama regeneración valeriana, con W, W-A-L-L, valeriana, bayeriana se llama, ¿ya? Bayeriana, esa es la regeneración valeriana. La posibilidad de recuperar entonces un axón que se ha lesionado. ¿Cómo ocurre la transmisión del impulso nervioso? Indudablemente, ¿no es cierto? Si yo veo el potencial de acción en un axón en reposo, tengo menos entonces 90 minivol. Pero al ser estimulado, ¿no es cierto?, entra sodio, se abren los canales de sodio y entra sodio, por lo tanto aumenta el potencial de acción a más 35. En una neurona entonces el interior de la axón está cargado negativamente, menos 30 porque está en reposo, pero cuando aumenta entonces entra sodio en el interior, entonces se produce entonces a más 35 porque ha entrado sodio en el interior y se ha producido entonces una onda despolarizadora. Se fija, se va despolarizando. Ahora bien, el cambio potencial se debe entonces al ingreso de sodio y sale de potasio hacia el exterior. El sodio ingresa por canales de sodio y sale potasio por los canales de potasio. Aquí tengo los canales de sodio. Se fijan, por estos canales ingresa al interior entonces sodio. Pero también sale potasio hacia el exterior por los canales de potasio. Puede entrar también cloro por los canales de cloro. Y así recuperar, ¿no es cierto?, cuando se produce el proceso refractario, o sea, ya ha terminado el estímulo. Pero en un estímulo, entonces, la onda despolarizadora se produce por la entrada de sodio al interior y salida de potasio. De tal manera que la propagación del pulso nervioso ingresa, entonces, al interior sodio. Y aquí se está mostrando cómo están tratando sodio, se carga, ¿no es cierto? Aquí tiene menos 90 miligramos, aquí tiene más 35. Entonces hay una atracción, y sale potasio, por supuesto, de estas cargas positivas por la entrada de sodio con las cargas negativas. Entonces se va conduciendo así, de esa manera. De aquí salta acá, de aquí a acá. Entonces así se va provocando entonces el flujo axónico o la propagación de impulso nervioso en una fibra mielínica. Por eso en la mielina entonces protege esta zona y el nodo de Ranvier, ¿no es cierto? Aquí penetran el sodio. Por eso hay una atracción de cargas positivas, porque aquí está cargado positivamente a más 35, atrae entonces a esta carga negativa, que aquí está a menos 90 milivolts. Y así se va provocando más rápido. En cambio, este refleja entonces cómo se produce la propagación del impulso nervioso de una fibra amelínica, más lentamente. Por eso son las fibras tipo C, ¿ya? El sodio ingresa entonces al axón por los lugares descubiertos del axón, que son los nodos de Rabin. Porque el resto está protegido por la mielina. Y esto permite que el estímulo se propague de nodo a nodo, más rápido. Es como ir dando saltadas, ¿cierto? Saltando. De tal manera que la conducción del impulso nervioso, aquí tengo dos sistemas, aquí lentamente la fibra amielínica va de, ¿no es cierto?, paso a paso. En cambio aquí se produce, ¿no es cierto?, rápidamente, ¿no es cierto?, un salto de carga positiva y carga negativa. Y después vuelve a hacer recuperación, ¿ya? Para que no siga estimulándose. Pasa acá, pasa para acá, y después empieza la recuperación. Entonces, periodo refractario se llama esto. De tal manera que la conducción del impulso nervioso se debe entonces a las fibras tipo A que son altamente mielinizadas, ¿no es cierto? Mayor mielina, más aislamiento. Y mientras más largo sea el nodo de Ranvier, mejor. Es más velocidad tiene. Entonces la distancia internodal no determina la velocidad del impulso nervioso. Porque la distancia, hay fibras que tienen distancia internodal muy larga, pero todas así. No es que tengan distancia internodal corta y larga, no. O son todas largas o son todas cortas. Si son todas cortas y es mielínico, da origen a las fibras tipo B. Si son largas,
al tipo A, mayor velocidad de propagación, y es de tipo saltatoria, ¿no es cierto? De nodo a nodo, de nodo a nodo. Es entonces la conducción saltatoria de las fibras nerviosas mielínicas. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, lo mismo acá, como ingresa sodio por los nodos Ranvier, ¿no es cierto? Y ahí se produce la onda despolarizadora y que se va propagando de nodo a nodo, se fija, de nodo a nodo. Y así avanzando entonces el potencial de acción. Ahora, la transmisión del impulso nervioso, ¿no es cierto? Existen fibras mielíneas conductoras saltatorias, ¿ya? De acuerdo a la capacidad de la conducción, existen tres tipos de fibras nerviosas. Primero, las tipo A, y su velocidad va de 15 a 120 metros por segundo. Imagínense, en un segundo 15 metros al tiro. Ni el mejor corredor de 100 metros, ¿cierto? Es intensamente mielinizada. De hecho, mayor diámetro del axón, mayor mielina. Entonces son intensamente mielinizadas. Son de diámetro de 1 a 20 micras de diámetro. Y los nodos también están más separados, o sea, son la distancia internodal está más larga, más grande, de más espacio, digamos, ¿ya? Son fibras de alta velocidad, del dolor agudo, de la temperatura, el tacto, la presión, los propioceptores, ¿no es cierto? Son nervios motores y fibras somatosensitivas eferentes, o sea, salen para afuera. Las tipo D, su velocidad es de 3 a 15 metros por segundo. 3 metros por segundo, yo creo que el mejor corredor de, 100 metros camina 3 metros por un segundo. Son menos minimizadas, son más delgadas, tienen una 3 micras de largo, de diámetro. Los nodos herramientas están más cercanos, son fibras de velocidad moderada, son las fibras autosómicas y viscerales aferentes. En cambio, las tipo C, ¿no es cierto?, se propagan de 0,5 a 2 metros por segundo. Bueno, 0,5 sí, medio metro. Son amelínicas, son fibras más delgadas, de 0,5 a 1,5 microgramos, y fibras de baja velocidad de impulso, vísceros motores, cuando ven la guatita, ¿no es cierto? Y otro tipo sencillo, el dolor lento, crónico, un dolor de muela, por ejemplo, que no pasa nunca, ¿ya? Porque la pulpa dentaria, la carie, ¿no es cierto?, destruyó y estamos haciendo, ¿no es cierto?, presión con algún alimento que estamos caliente, líquido, ¿no es cierto?, presionando las terminaciones nerviosas que están en la pulpa dentaria. Y aquí es lo mismo, ¿no es cierto? Esto está sacado de lo mismo, lo que transcribí. Está lo mismo, las mismas tipo A, intensamente mielinizadas, las B menos mielinizadas y las C son amelínicas. Y ahí está la misma velocidad, los diámetros que está escrito en la anterior diapositiva, sus velocidades, y aquí están entonces toda la función. Las A son fibras de alta velocidad, dolor agudo, agudo, por ejemplo, ¿qué dolor de parto, por ejemplo, dolor de cálculos renales, ¿ya? De temperatura, rápidamente sabemos si está caliente, nos quemamos, no, tacto, presión, propios sectores, fibras somáticos diferentes, que salen del sistema nervioso central, la periferia. Las B son fibras de velocidad moderada, visceroaferente, esta es la que llega, las P ganglionares autónomas, y las fibras de baja velocidad, las C, son autónomas postganglionales y dolor crónico, así que no pasa nunca. Ahora, los mecanismos que tienen las neuronas son un proceso que se llama la sinapsis, pero existen varios mecanismos de comunicación. Por ejemplo, la señalización remota por moléculas secretadas por esta célula que la recibe, ¿no es cierto?, esta célula, o simplemente una señalización por contacto a través de moléculas unidas entonces a receptores de otra membrana plasmática, otra célula. O simplemente en el contacto que tiene por vía entonces tipo gas juncho, ¿no es cierto?, por canales que hace aquí las conexinas, ¿no es cierto?, que forman conexiones. Nosotros vamos a ver este sistema, este es el de arriba. Y eso se denomina tipo de los sinapsis, que existen varios tipos de sinapsis. Por ejemplo, la sinapsis eléctrica, ¿no es cierto?, está dada por estas conexiones, ya las gas puncho. Entonces aquí pasa el neurotransmisor por este poro de las conexinas hacia esta célula entonces postsináptica. Pero la sinapsis química, ¿no es cierto?, aquí se libera el neurotransmisor a esta hendidura sináptica, y este neurotransmisor tiene receptores para ese tipo de neurotransmisor. ¿Y qué hace? Estas son vesículas sinápticas. Se abre estos receptores y deja entrar entonces el sodio, ¿ya? Y eso entonces, por ejemplo, un potencial de acción
por todos los lados laterales y genera entonces el impulso nervioso. Entonces, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis, ¿no es cierto?, son sitios de comunicación entre las neuronas. Y aquí tengo un soma neuronal y esto que parecen espermio o ¿cómo se llaman estos pececillos? Renacuajos, son el botón terminal que está acá, más la prolongación, ¿no es cierto?, del axón. Y aquí tengo mayor aumento, entonces este botón, ¿no es cierto?, el terminal axónico, botón terminal, con una dilatación, con mucha mitocondria, con muchas vesículas sinápticas, y aquí tengo una hendidura sináptica. Cuando se granula, entonces el neurotransmisor, la membrana postsináptica tiene receptores para este tipo de neurotransmisor. ¿Qué hace? Se abren los canales para que entre sodio, ¿ya? Ahora, esta membrana puede recuperar, si esta unidad clatina se recupera, entonces la célula no gasta energía en formar más membrana para los neurotransmisores. Entonces los botones terminales del telodendrón son esos, y aquí entonces se originan los procesos de sinapsis. ¿Cuántos tipos de modelos tenemos de sinapsis? Tenemos la axosomática, un axón con el soma neuronal, la axónica, ¿ya? O sea, esta axónica, wow, axónica, esto parece más de axodendrítica, ¿ya? Esta está mala, po. Esto es esta axónica, este es un axón, supongamos, con esta axónica. ¿Qué tiene que ser entonces la sinapsis? Está mal esta. ¿Ya? La axónica. Tenemos la axónica, esa. Entonces el axón con axón. Y grabemos. Y la axodendrítica, ¿se fija? Aumentemos. Entonces tenemos, aquí tengo axodendrítica. Y si tengo la axodendrítica con espina, aumenta mayor la comunicación. Y estas son las dendritas. Entonces los sitios de comunicación entre neuronas se llama sinapsis. Una neurona puede tener más de 200.000, perdón, a conexiones sinápticas. ¿Cuántos tipos de sinapsis tenemos? Los que he mencionado: axosomática, axoaxónica y axodendrítica. Esos tres tipos. De tal manera que en una sinapsis la comunicación de esta neurona con la neurona siguiente, axodendrítica. Fíjense que aquí viene la onda despolarizadora, ¿se fijan? Ahí viene entonces la onda despolarizadora. ¿Y qué genera aquí? Entrada de sodio, ¿ya? Pero al entrar sodio, abre estos canales, voltaje sensible para el calcio. Y al abrirla, entra calcio a su interior. ¿Y qué hace en el interior el calcio? Estas vesículas sinápticas las hace que se fusionen, ¿ya? Por el calcio. Ahora bien, este calcio, al fusionarse estas vesículas, libera el neurotransmisor. ¿Y dónde lo libera? Aquí está la hendidura sináptica, libera entonces receptores que son proteínas. Y se une a esta proteína. ¿Y qué hace este receptor? Se abre como un poro, pero al abrirse, penetra sodio en el interior. Y al entrar sodio, genera entonces una onda de despolarización, un potencial de acción que se comunica a la siguiente neurona. Entonces, con el cambio potencial de acción de la provocación de impulso ingresa entonces calcio, porque tiene entonces receptores de voltaje sensible, ¿ya? O canales de calcio voltaje sensible. El calcio hace que las vesículas que contienen el neurotransmisor se fusionen y se degranule hacia el espacio sináptico o hendidura sináptica. Entonces la sinapsis, ¿no es cierto?, es la comunicación entre una neurona y la otra. Entonces las moléculas que participan en la liberación del neurotransmisor corresponden entonces a proteínas. Hay varias proteínas, por ejemplo, la sinapsina 1 es una pequeña proteína que forma complejos con la membrana de la vesícula sináptica, que favorece entonces el agrupamiento de las vesículas sinápticas que se conserva y se reserva para el botón terminal. Cuando se fosforila la sinapsina 1,
se libera entonces la vesícula para moverse entonces a la zona activa de la preparación para liberar entonces el neurotransmisor. Se movilizan. Entonces, para liberar el neurotransmisor. La desfosforilación, ¿no es cierto?, en la SINA1 interviene, revierte el proceso, no se acerca a estas regiones para liberar entonces el neurotransmisor. La sinapsina 2, otra proteína, ¿no es cierto?, pequeña, del tipo la RAP, que son, estas son proteínas del tipo G, que son proteínas GPTasa, ¿ya? Controla la vinculación de las vesículas con los filamentos de actina. De tal manera que siguen los procesos de proteína. Tenemos sinaptina 1, sinaptina 2. De ahí está la vesícula sináptica con su neurotransmisor. Ahí están los canales de calcio, voltaje sensible, y ahí está el calcio siendo liberado. Ya. Ahí está zona activa entonces de esta sinapsis. Esta es la hendidura sináptica. Y ese es el receptor entonces, ¿no es cierto?, que va a recibir al neurotransmisor. Y eso se abriría y va a pasar entonces al interior el sodio, ¿ya? Y ese receptor normalmente está acoplado a la proteína G, ¿no es cierto?, que era lo que yo estaba mencionando en la anterior diapositiva. A esta, ¿no es cierto?, a este RAP, RAP3, son proteínas G. Entonces, cuando se produce entonces eh, la, la liberación, entonces la atracción de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica, ya estas son las vesículas sinápticas con la membrana presináptica, está controlada por dos proteínas de vesículas sinápticas adicionales. ¿Cuáles son? Sinaptotaxmina, ¿ya?, y la sinaptofisina, otras dos proteínas más. Cuando llega la potencial de acción en las membranas, entonces se inicia la abertura de los canales de calcio voltaje sensible. El ingreso del calcio proporciona la fusión de la vesícula sináptica bajo la influencia de las proteínas NARE, que son receptores de SNAP. Entre ellas están esas son las proteínas SNAP, la sinaptoverina y la sintaxina, y proteína 25 de fijación de la proteína de fusión, sensible a la N-metilmelamina. Etilmaleimina. Esa es la SINAP 25. Con la membrana presináptica, por lo cual se libera entonces el neurotransmisor a la hendidura sináptica mediante la exocitosis. Y así se produce entonces la recepción en la otra célula. Aquí está la recepción, aquí están las proteínas entonces de membrana, que se une entonces a este ligando. Cuando se une, se abre entonces los canales e ingresa sodio interior a esta región. Pero todas estas vesículas, ¿no es cierto?, están envueltos por clatrina, por lo tanto hay un reciclaje, ¿ya? Se reciclan las membranas, entonces no se recupera, o sea, no se ocupa ATP para la síntesis de membrana en la sinapsis. Y aquí está el proceso, ¿no es cierto?, de liberación, ¿no es cierto?, de neurotransmisor. Ahí está, se refusieron, aquí se liberó, y la migración entonces de este resto citoplasmático de la membrana asociado a clatrina, y se recupera nuevamente entonces la membrana plasmática. Entonces el neurotransmisor que se sintetiza localmente en el botón terminal del electrón, una vez liberado el contenido de la vesícula sináptica, el exceso de la membrana se recupera a través de endocitosis mediada por clatrina, para no gastar entonces energía de la síntesis de nuevas membranas. Ok. Con la 2 minutos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Kathleen, usted es la delegada, usted lleva la onda, usted es la guaripola del curso. Disculpe, pero es el tambón bayol, le llaman ejército. Y lo eligen así, pero son personas que tienen mucha habilidad manual. Fíjense cómo mueven la guaripola por todos lados. Y ellas dirigen a la banda, ¿ya? La banda tiene que seguirse al tambor mayor. Y en los desfiles se da, ¿no es cierto?, el tambor mayor está marcando el paso
los pases del ejército, los conscriptos que están ahí desfilando. Ya. Catherine, usted es la delegada, ¿qué hacemos? Mañana, práctico. ¿De qué? Catherine, ¿Muscular? muscular. ¿Ya? Como me faltan pocas diapositivas para terminar el sistema nervioso, y así vamos a tener un receso la próxima semana. La próxima semana, del 18 al 22, no tenemos clase, receso universitario. Cuando volvamos, si logramos terminar este jueves, hacemos un práctico y después a continuación un poquitito de teórico para terminar esto, porque estoy terminando ya, me faltan unas 5 o 10 diapositivas. Hacemos teórico a continuación y terminamos el tema este jueves en la tarde, ya esperando el partido de Chile. No esperemos nada porque cada vez que esperamos pierde Chile. Sí, Entonces, igual podríamos, claro, mañana podríamos tomar toda la hora de las ya 2:30 está, hasta las 4:40 para terminar todo. claro, perfecto. Entonces, mañana tendríamos práctica en la tarde de tejido, estamos viendo ahora muscular. Cómo hacer corto, tejido muscular estriado, esquelético, cardíaco y liso. Son pocas diapositivas. A continuación terminamos esta materia. ¿Te parece? Ya. Ya está. ¿Y por qué me pusiste jajaja? Ah, no, lo que había dicho, lo del guaripola. Ah, sí, porque ellos son los que mandan, pues, ¿ah? Y siempre son las personas más esbeltas, más, como te dijera, más vigorosas. Porque el guaripola, siempre en las paradas militares se fijan en el guaripola. Si levanta mucho la pierna, excelente. Guaripola se la tira para arriba, ¿no es cierto? Hace más ejercicio y la recibe sin que se le caiga, excelente. Elogio para ese guaripola, el tambón bayón le llaman ellos. Ya, entonces, programa, ya, no hablemos de cosas extra programáticas. Catherine, entonces, mañana práctico de tejido muscular, ¿ok? Y a continuación terminar el tejido nervioso y quedamos entonces con una semana para estudiar el primer certamen. Ahora bien, conversa con tus compañeros, Catherine, ¿cuándo podríamos hacer la primera evaluación al regreso, después de la semana del 22? Es creo que del 25 en adelante, lunes 25, 26, ¿qué día y a qué hora? Yo mañana hablo de la prueba, cómo hacer la prueba teórica, ¿ya? Y voy a mandar por escrito. ¿Cuál va a ser su responsabilidad? Tener conectividad, ¿ya? Yo la hago por el sistema Google. Es como mandar un correo. Si yo mando la prueba al correo del curso, le llega todo. Ustedes no me pueden decir que no le llegó. ¿Cuándo le puede llegar? Cuando se le cortó la luz. Pero llega la luz, al tiro se conecta. ¿Me entiendes? Entonces es como mandar un correo personal. Es como yo le mando un correo a Catherine y ella lo va a recibir sí o sí, instantáneamente. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, no pueden decir que no les llegó. ¿Cómo pueden responder la prueba? Si se les cortó la luz, pueden contestar, ya basado en otras carreras, pueden contestarla con su celular. Entonces la pueden contestar por su celular. Se le cortó la luz, su celular sigue funcionando. Entonces, sigue contestando por el celular. Puede contestarla por la tablet o un notebook o un estativo, un PC estativo, ya estático, que diga. Que eso es grande. ¿Ok? ¿Cuántas preguntas van a hacer? Aproximadamente 45 preguntas de verdadero o falso. No tiene nada que justificar las falsas. Usted, la aseveración que voy a decir puede ser verdadera, le coloco una F. Si es falsa, le coloco una F. Y termina inmediatamente la pregunta. El sistema Google es muy amistoso. Puede ser la primera no me la sé, la salto a la segunda, sigo, la tercera no me la sé, sigo la cuarta y de repente termino la clase. Entonces hago la primera que me acordé, la tercera también. Pero eso sí, que al término de la evaluación tiene que enviar. Enviar. Porque si no le envía, ya para usted la prueba. Es como un correo. ¿No es cierto? Yo le envío el correo y usted me lo responde. ¿Cómo lo responde? Enviar. Ahora, hay que tener cuidado. No colocar enviar antes de terminar la prueba. Porque algunos están tan nerviosos que dicen enviar. Empiezan la prueba y enviar. Nada. Me la envió sin contestar nada más. ¿Me entiende, Catherine? Sí, profe. Ya. Estoy hablando muy rápido, ¿no?
¿Ah? No, está bien, profe. Ya. Entonces, todas las indicaciones se las voy a dar yo, le voy a dar un minuto. Siempre abro la prueba un minuto antes para que ustedes tengan tiempo de no constigarse, ¿cierto? Ese día, si trabajan mucho en la casa, díganle, por favor, no ocupen ¿cómo se llama? Vaya, ¿cómo se llama este asunto? La conectividad ya. En mi casa trabajamos 3 personas. El que habla, mi hijo, que trabaja por vía Zoom para Santiago, y el otro hijo también. Son 2 ingenieros que están aquí, igual que yo, po, usando el notebook, ¿ya? Entonces, pero tenemos como 200 megabytes o 300, por lo tanto nos permite estar trabajando simultáneamente 3 personas. Pero si tienen problemas, contéstenla por celular, todos tienen celular, ¿no es cierto? Hoy día quien no tiene celular está desconectado del mundo. ¿Ok? Profesor, Dime, ¿quién me llama? cámara. Tamara, dime Tamara. Disculpe, lo que pasa es que ¿habrá práctico de nervioso? O sea, laboratorio de nervioso o no. Sí, pues Tamara, es que ya, perfecto, gracias por recordar, porque yo ya paulatinamente. Eso lo voy a decir mañana. Ah, ya. Ya, ya. Ahora analicemos. Mañana vamos a tener práctico de muscular y luego terminar el sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a tener una semana de receso. En esa semana ustedes van a preparar las pruebas desde epitelio hasta tejido nervioso. ¿Ya? Y la prueba la vamos a fijar. Ustedes me van a decir, profesor, llegamos a un acuerdo, entonces la queremos hacer el día jueves en la tarde, pues, a las 6 de la tarde. Porque algunos trabajan, como me consta por unos certificados que he recibido. O el viernes a las 12 del día. Más de 12 son 40 minutos, o sea, a los 12:40 vamos a estar listos. Ustedes fijan la fecha y yo le digo perfecto. ¿Ya? La fecha y la hora, por supuesto. Como este jueves vamos a hacer va a quedar entonces pendiente el laboratorio de nervioso. La hacemos de vuelta la semana del 25 nervioso, ¿no es cierto? Y en la semana subsiguiente vamos a hacer entonces la prueba, o durante toda la prueba. Yo ya les he escrito a los ayudantes para que se pongan en contacto. La Sofía y la Andrea para que se pongan en contacto con usted. La Andrea me contestó que se está contactando con usted para hacer una microteca, ¿ya? Si no tiene contacto, me avisa Catherine y yo les vuelvo a enviar eso ahí. Esa es la función de ella. ¿Ok? Ya, igual tengo su número por si acaso, su número de WhatsApp. ¿Mía? ¿Mía? Sí, el suyo es de la Andrea. Ya, perfecto. Qué bueno. Sí, la Andrea es buena, la Sofía, las dos son buenos ayudantes, son de curso cuarto de odonto, ¿ah? Yo he trabajado más con la Andrea en otras unidades que son el Proenta, que son trabajar con niños talentos en la universidad, de escuelas públicas, ¿ya? Que tienen un 6 muy alto, entonces yo le hago curso de microscopía electrónica, de qué sé yo, curso bien avanzado, o de un capítulo de histología, por ejemplo, que es fundamental. Cómo viajan los alimentos, por ejemplo, desde la cavidad oral hasta la absorción de intestino delgado o intestino grueso. Y los chicos atienden muy bien. Yo, con ellos, entonces, muchos, yo no sé si alguien del curso de odontología ha estado en Proenta, pero hay muchos que entran a medicina, odontología. La Andrea, por ejemplo, fue alumna de Proenta, ¿ya? Yo tengo en este instante alumnos de medicina que fueron alumnos de Proenta. O sea, ellos van mucho más avanzados que sus compañeros de colegio, porque usan microscopios, aulas de contenidos que no tratan en su colegio. Depende del tema que yo proponga para ese semestre. Pero hablo de inmunología, de absorción, de sistema nervioso, contracciones musculares, le veo esta ultraestructura. Entonces ellos están más al tanto de esos capítulos. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Acordándome que hay muchos que son compañeros de odontología que han estado en el curso de Proenta. Este verano, por ejemplo, hay un curso para cuarto medio, tercero medio, segundo medio, primero medio de Proenta. Pero, ¿cómo uno se va a ir a contaminar si en este instante ha aumentado la contaminación por la variante Delta? Entonces, es muy difícil uno controlar los niños que vienen todos en micro, los trae la municipalidad en buses para acá.
se pueden contaminar y uno se contamina y trae la contaminación al hogar. Entonces hay que esperar que termine esto y empezamos nuevamente a recuperarnos las clases, enseñarle entonces ser un semillero, esto es lo que pienso yo, un semillero de estudiantes, futuro estudiante del área de la salud. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta, Javiera? Javiera Parra, igual que la cantante. Sofía, está pensativa, Sofía. Bien, si no hay más preguntas, dime nomás, sí. La última, ahora sí la última. Perdón, Tamara, ¿cuánto no, va a no, dar pregunta. de tiempo para la prueba aproximadamente? Ya, son 1 minuto por prueba, por pregunta, perdón, más le doy, creo que son 7 minutos, no me acuerdo más, que tengan para reflexionar. O sea, si son 40 o 45 minutos, más 7 minutos más, son como 52 minutos. Ahí soy, no sé si son 7 o 10 minutos, no me acuerdo. Ah, ya, pero más o menos eso. Muchas Eso. gracias. De nada, Tamara. Yo soy un facilitador, no entorpecedor del conocimiento, Tamara. Entiéndeme eso. Así, cualquier consulta usted me escribe por email, yo la contesto. Aunque los emails los contesto en la tarde, ahí reviso. Ahí reviso porque Muchas gracias. a veces yo he despachado a ese email a las 10 de la noche. Porque voy a revisar, ¿verdad? Que esto no lo despacho y lo contesto y lo despacho. Por ejemplo, ya despaché de la señorita. Ay, 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 ¿cómo se llama? Bueno, Catalina, ¿tú me mandaste un email donde te justificaba? Catalina, bueno, la Disculpe, respondí tarde. ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Tú me mandaste un email que no pudiste asistir al práctico? No, no fui yo. Ya, entonces hay otra persona que mandó por problemas netamente justificables, porque ella trabaja, ¿ya? A cual le agradecí, entonces no la puedo descontar su inasistencia. Está justificada por la jefa de carrera. Ok, cualquier persona que falte tiene que normalizar su situación con la dirección de carrera. Usted le dice el motivo y ella manda, la dirección de carrera manda a ti una justificación aprobada, ¿no es cierto? Porque se le cortó la luz, porque tuvo que ir a trabajar, ella trabaja, ¿no es cierto? Es el sustento de la familia, porque tuvo que trasladarse de la pensión, porque tuvo que viajar hacia otra ciudad por problemas, ¿no es cierto?, familiares, etcétera, etcétera. Cualquier justificación es válida, pero hay que hacerlo, ¿ya? No hay ninguna justificación que decía, no, esto sí que eso no. Todas son la escucha de la dirección de la directora de carrera. Bien, voy a colocar aquí entonces yo para terminar el tema hoy día, voy a colocar esto con rojo, ¿ya? Si es que me lo permite el computador, porque parece que no me lo permite. No sé por qué. No me lo permite, entonces. Ay, ay, ahí estamos. Sí. Eso lo voy a colocar con rojo para mañana. Fíjense, estoy en la 78 con 117. Voy a hablar de eso. 78. No, eso ya hablé ya. Eso, cómo se produce la sinapsis, la abertura de los canales. Todo yo estoy terminando ya. Pura detalles lo hemos hablado. La inervación neuromuscular, que también lo hablamos en músculo esquelético. Y esta sería nueva. La sinapsis excitatoria y inhibitoria. Y después hablar sobre el transporte axonal, retrógrado y anterógrado. Porque cuando lo muerde usted un perro que pues tiene rabia, ¿no es cierto? La toxina viaja en proceso de la parte periférica hacia el sistema nervioso, ese retrógrado. Un neurotransmisor es anterógrado, del soma neuronal a la terminación terminal. Las toxinas, qué sé yo, la rabia. Y después neurotransmisores. Y terminamos, o sea, queda poquitito. Y lo que más va a demorar son enfermedades, ¿no es cierto?, del sistema alteraciones clínicas. Parálisis neuronal, ¿no es cierto?, retardo mental, el Down, ¿no es cierto?, sinapsis de Rett, qué sé yo, enfermedad de Parkinson, etcétera, etcétera. Son puras enfermedades del sistema nervioso. Y terminamos, se fijan, con puras enfermedades. Neuropatía,
¿no es cierto? Mielopatía y terminamos entonces. O sea, nos queda repetida pocas diapositivas. ¿Ok? Y con rojo entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos en aquí. El calcio, ¿cómo ingresa intracelular? ¿Cómo se transporta? Fíjense que se transporta por esta proteína de calmodulina, que tiene la facilidad de unirse. Ya lo estoy diciendo, pero mañana lo voy a decir, ¿ya? Así entonces se transporta el calcio para que las hojuelas de las vesículas sinápticas se fusionen. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? ¿Todo está, Catherine, entendido? Sí, profe. Entendido. Perfecto. Hablo muy rápido, Catherine. No, ¿Está bien? sí está bien. ¿Mis otros colegas hablan así rápido también o no? El doctor Enrique sí. Él habla rápido. El Jorge, buen profesor, ¿ah? Buen profesor. Yo le digo, voy a decir una broma, ustedes jamás no digan, ¿ah? Yo le digo, Bombalé, porque ustedes han tenido práctico con él. Anda enojado siempre así. ¿Qué te pasa, Jorge? Le digo, sonríe la vida es tan bonita. Ahí dice, ya, me dice. Pero anda así enojado. Es su manera de ser. Y eso se debe porque él tuvo que hacerse cargo de la familia muy temprano. ¿Ya? Su papá tuvo un problema de enfermedad, entonces tuvo que asumir todo su rol de padre, hijo, estudiante y qué sé yo. Ok, nos vemos entonces, pues, ¿ya? Así ves que todos tenemos entonces, somos mortales, Caterina, igual que tu hermanito, tu hermano, tu tía, iguales, somos iguales, lo mismo. Tenemos las mismas dolencias, ¿ya? A veces los mismos problemas familiares, qué sé yo. Como una familia, ¿cierto? Así son las familias. ¿Ok? ¿Cierto, Catherine? Obvio. La día no es de ir zipap, ¿ya? No es tan fácil. Y hay que estar luchando siempre. Y no ser mala leche, eso es lo principal. No actuar con maldad, hacer mala leche. Oye, préstame el cuaderno. No lo tengo, le dice usted. A pesar que usted tomó apunte. O tiene la grabación, no la tengo. Eso es ser mala leche. Hay que